Muy bien. Segunda de Reyes, ¿cuánto lo tienen? Capítulo 4. Bueno, esta tarde, hermanos, quiero hablar acerca de fe. Aleluya, en esta noche. De creer a Dios por milagros, de multiplicación. Porque ¿cuántos saben que servimos a un Dios que multiplica? ¿Verdad? Que de lo poco puede hacer que abunde, gloria a Dios. Que de donde parece que no hay nada, se puede levantar un avivamiento, un movimiento de Dios. Donde parece que no va a alcanzar, parece que no va a suceder nada, hermanos, cuando creemos a Dios, Dios puede hacer que se multiplique, gloria a Dios. Quiero hablar acerca de fe, gloria al Señor. Vamos a ver el texto, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. ¿Cuánto lo tienen en esta tarde? Muy bien, vamos a leer versículo 1 al 7. Dice de esta manera el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a orar esta tarde. Padre celestial, en esta tarde, Señor, yo oro a ti que tú unjas tu palabra, Dios. Unge, Dios, mis labios y mi corazón para ministrar a tu pueblo, y que el oído de tu pueblo esté atento, Señor, a lo que vas a hablar en nuestras vidas. Ministra, Dios, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Titulé este mensaje: vasijas vacías, no pocas. Vasijas vacías, no pocas. Quiero hablar en primer lugar de una vasija de aceite. Esta es la historia, ¿verdad?, del aceite de la viuda. Es una escritura muy conocida. Es una historia, hermanos, muy conocida, que se usa mucho para predicar, ¿verdad? Se usa mucho para levantar ofrendas, para retar a la gente a creer en milagros de multiplicación. Porque esto es lo que sucedió en esta historia. Pero lo primero que vemos aquí es que esta mujer, hermanos, su marido era uno de los hijos de los profetas y había muerto, dice el versículo 1 y 2 del texto. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Amén. Aquí tenemos a una mujer que ha quedado viuda, ¿verdad? Su marido murió. Aleluya, ha muerto, gloria al Señor, su marido. Y lo primero que dice aquí es que su marido era temeroso de Dios, porque era de los hijos de los profetas. O sea, el padre, o sea, el suegro de ella es un profeta, y su esposo era pues hijo de un profeta. Es como decir, era el hijo de un pastor, de un líder, ¿verdad? De un profeta. Entonces, este hombre tenía principios y había establecido principios en su hogar, ¿verdad? Había principios porque sus padres su padre era profeta, ¿verdad? Era de descendencia de los profetas. Había fundamentos bíblicos en ese hogar. O sea, aparentemente todo estaba bien. El detalle, hermanos, gloria al Señor, que algo había sucedido, ¿verdad? Había una buena descendencia, pero lo que vemos aquí es que había un problema. El problema es que este hombre, ¿verdad?, tenía una deuda o deudas, no sé, pero aquí habla de un acreedor que vino cuando murió, ¿verdad?, su esposo. Este hombre vino con la viuda a cobrarle lo que su marido le debía, o sea, la deuda que tenía su marido con él. Había dejado una gran deuda
Y era lo triste, que aún, ¿verdad? En las familias donde hay principios bíblicos, principios cristianos, amén, a veces hay este tipo de situaciones como deudas, como grandes deudas. Y yo creo que era una gran deuda, porque dice que cuando él llega, él quiere llevarse a sus hijos a cuenta de lo que su marido le debía. Piensen eso, hermano. Eso es algo grave. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es algo triste que maridos mueran y dejen endeudadas a las esposas y a los hijos, ¿verdad? Esto se nos dice a nosotros a veces, hermano, si te mueres, no dejes deudas, no dejes embroncada a tu esposa, a tus hijos, porque pues es lo más triste, gloria al Señor, ¿verdad? Que un marido muera y en vez de dejar de perdida un seguro de vida, un dinero ahí, deja una deudota a la familia, a la esposa y a los hijos. Se nos demanda no estar nosotros como hombres, pues más que nada el hombre, se nos demanda que debemos, no debemos dejar deudas, porque tenemos que prepararnos también para eso esta noche, porque las deudas son un problema muy serio. Amén. En el Salmo 37 vamos a leer algunas escrituras que hablan acerca de esto. Salmo 37, versículo 21, vea conmigo, dice estas palabras. Salmo 37, 21: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Aquí está hablando de alguien, ¿verdad?, que toma prestado y no paga, o sea, tiene deudas o deja deudas. Las deudas no son de Dios, no son sanas. Dios, hermanos, amén, nos demanda que no debemos de dejar deudas, gloria al Señor. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, vea conmigo, Proverbios 22, 7 dice estas palabras: el rico se enseñorea de los pobres, el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. Aquí está hablando, ¿verdad?, del que debe, del que tiene deudas, gloria al Señor. Romanos capítulo 13, versículo 7 también dice estas palabras. Romanos 13, 7, vean conmigo, dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Pagad, dice, paguen a todos los que deben. Amén. Porque, aleluya, aquí tenemos el caso de este hombre, uno de los hijos de los profetas, que muere y deja a su esposa viuda y a sus hijos huérfanos, pero con una deudota. Y llega el acreedor y quiere llevarse a sus dos hijos a cuenta de la deuda, ¿verdad? Y esto estaba serio, hermanos. Así que piensen, esta mujer está desesperada. Hace unos días vimos una película, ¿verdad?, que habla de viudas que sus maridos la dejaron embroncadas, y ellas tuvieron que hacer algo ilícito, ¿no? Tuvieron que planear un asalto para pagar esas deudotas de miles de dólares. Y bueno, es una película, ¿no? Pero la realidad es que sucede en la vida real. ¿Cuánto dicen amén? Entonces aquí está, amén, esta mujer está viuda, tiene una deuda, su marido le dejó esta deuda, y viene el acreedor y quiere llevarse a sus hijos. Gloria a Dios. Esto es algo terrible, iglesia. Proverbios capítulo 22, versículo 26 y 27 está una palabra muy tremenda aquí. Proverbios 22, 26 y 27 dice así: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Esto me trae a la memoria, fíjese. Aquí está hablando, ¿verdad?, de cuando alguien debe un mueble o debe algo, y viene la mueblería o lo que le debe la financiera, y tiene que embargarle cosas para pagar, ¿verdad? Porque aquí está hablando de aquel que le quitan su cama. Bueno, pues nos vamos a llevar tu cama, porque con esa puedes pagar la deuda, o tu refri, o tu pantalla de televisión. Esto me recuerda cuando nosotros estábamos recién casados, hermanos. Estábamos recién casados, y yo, ¿verdad?, uno empieza el matrimonio, ¿verdad?, sin mucha experiencia. Yo recuerdo que fuimos a la Coppel y sacamos una recámara a crédito. Una recámara a crédito. Usted sabe que a créditos se disparan los precios.
Bueno, pues a gusto nosotros teníamos recámara nueva, gloria a Dios, todo bien, bonita la recámara, dormíamos a gusto, pero resulta que empezó a pasar las semanas y los meses y el trabajo me empezó a fallar a mí. La cosa es que me empecé a atrasar, hermanos, con los pagos en la Coppel, la saqué en la Coppel. Al último, llegaron los de la Coppel en una mudanza y se llevaron la recámara. Primero compré un colchón ahí. Entonces es lo que pasa, pues. Aquí está un hombre que dejó una deuda a su esposa. Una gran deuda, gloria al Señor. Entonces esta mujer está desesperada. Y aquí es donde viene con el profeta, gloria al Señor. Ella solo tenía una vasija de aceite, porque le pregunta al profeta: ¿qué te alegró? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Y él le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Esta mujer solo tenía una vasija de aceite, no había más. Era todo lo que ella tenía. ¿Cómo iba a pagar la deuda de su marido? Hay muchos cristianos que en este momento tienen mucho que pagar, pero solo tienen una vasija de aceite en sus casas, tal vez. Solo tienen una vasija de aceite en sus billeteras, en sus bolsas. No tienen más. Mucho que pagar y poco a ver. Aleluya. Tienen una gran deuda. Aleluya. Pero no tienen ni la más mínima idea de cómo van a pagar esa deuda. Ahora, escúchenme bien. Hay iglesias, hermanos, donde se les promete a la gente, ¿verdad?, que si hacen algo, se van a hacer ricos de una manera sobrenatural. Eso no es verdad. Eso no es verdad, gloria al Señor. Es un gancho solamente, es una manera de manipular a la gente. Y la gente muchas veces llega a las iglesias endeudados y escuchan a alguien que les dice: mira, si mandas o si das tantos dólares, $1000 esta noche, si das esos $1000, vas a salir de tus deudas. Y dan los $1000 y no salen de sus deudas, porque no es la manera. No es así, gloria al Señor. Aleluya. Alguien no va a salir de sus deudas de la noche a la mañana, porque quizás por una fórmula mágica. No es la manera. Aquí está esta mujer, le dice al profeta: tu sierva solamente tiene una vasija de aceite, gloria al Señor. Ella tenía solo una vasija de aceite, como en la vida de Sarepta. ¿Se acuerda? En 1 Reyes 19 tenemos, amén, 17, tenemos la historia de la vida de Sarepta, cuando ella, ¿verdad?, viene el profeta Elías y viene, amén, y le dice que le haga una torta para comer. Ella tenía poquita harina y poquito aceite, gloria a Dios. La vida pobre, hermano, de los evangelios, tenía 2 monedas solamente. El joven, ¿verdad?, de la multiplicación de los peces, solamente tenía, amén, 5 panes y 2 pececillos. Amén. Las iglesias de Macedonia, en 1 Corintios, eran iglesias pobres, no tenían mucho. Entonces, a veces solamente vamos a tener una vasija de aceite. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Aquí está el profeta escuchando esa declaración de esta mujer. Solamente tengo una vasija de aceite. Pero lo poderoso es que de ahí empezó a suceder un milagro. ¿Cuánto dicen amén? Y quiero hablar en segundo lugar: vasijas vacías, no pocas. El versículo 3 del texto, 2 Reyes 4:3, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. El profeta Eliseo, hermano, le hace un reto a esta mujer. Le dice que consiga vasijas con sus vecinos. Amén. Pero no, le dice, no 1 o 2, sino muchas, le dice. Ve con tus vecinos y pídeles, amén, vasijas a tus vecinos, no pocas, muchas vasijas. Simplemente así le dice, no le dice cuántas, pero le dice que sean muchas. Yo no sé cuántas vasijas consiguió, hermano, esta mujer con sus hijos, con sus vecinos, pero vamos a suponer que consiguió 20 vasijas vacías o 30. Pero ella consiguió, le pidió a sus vecinos, y ella tiene su vasijita de aceite ahí, medio litro de aceite. Aleluya. Quizás ella pudo haber pensado, ¿para qué quiero tantas vasijas vacías? Yo lo que quiero es dinero. Yo lo que quiero es unos 100,000, 200,000 pesos para pagar esta deuda. Aleluya. ¿Para qué quiero vasijas vacías? Otra vez que andamos repartiendo volantes, pues ayer no, el viernes repartiendo volantes, le di un volante a una señora y me dice, yo lo que ocupo son 5 pesos.
ahí, ¿no? Ahí andaba completando para el camión. Gloria a Dios. Muchas veces, ¿verdad? Aleluya, decimos, ¿para qué quiero vasijas vacías? Pastor, lo que quiero es dinero, ocupo dinero. Y muchos se ofenden, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque pues le piden a Dios, Dios dame dinero para pagar mis deudas. Y Dios no les da dinero. Dios les da un trabajo para que se enseñen a administrar y a ahorrar. Esa es la enseñanza aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no nos da dinero, nos da un trabajo, hermanos. Pero en ese trabajo tenemos que enseñarnos a administrar y a ahorrar, ¿verdad? Sea lo mucho o lo poco, pero Dios nos da un trabajo. Eso fue lo que le hizo Eliseo a la viuda. Eso fue lo que le dijo, gloria al Señor. Dice ahí nuestro texto, 2 Reyes 4, versículos 4 al 7. Vean lo que le dijo este hombre, el profeta. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó el varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es de la enseñanza. Aquí está esta mujer, sucedió el milagro, ¿verdad? Llenó, vamos a suponer que llenó 30 vasijas de aceite, 30 litros de aceite. Entonces fue y le dijo al varón de Dios, sucedió como dijiste, ahí tengo el aceite. Bueno, entonces ahora vete a vender ese aceite, vete a trabajar. ¿Pero cómo? Sí, pues esa es la manera de cómo Dios te va a bendecir. Ve y vende el aceite. Y no era fácil, no es fácil vender cosas. ¿Cuántos dicen? Bueno, yo no sirvo para vender cosas, nunca serví para comerciante yo, ¿verdad? Aleluya. Pero hay hermanos, ¿verdad?, que se dedican a la venta, ¿verdad?, de tortas. Otros venden ponteduras, ahí en Mazatlán, pues. Otros venden tamales, otros tienen un negocio, ¿verdad? Los hermanos tienen su carrito hot dog. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay cosas, ¿verdad?, que Dios no nos va a dar dinero, nos va a dar un trabajo para que lo sepamos trabajar, gloria al Señor. Amén. Así es que el profeta puso a esta mujer a chambear, a trabajar, a vender ese aceite para que pagara la deuda de su marido. Bueno, aquí le puse del menso de su marido. Con todo respeto, ¿no? Al profeta, al hijo del profeta. No sé, quién sabe quién es, en el cielo quizás lo vamos a ver. Pero hermanos, ese es el asunto, pues, gloria al Señor, que, aleluya, Dios, amén, va a obrar a través de lo que nosotros hagamos, gloria al Señor. Aquí está esta mujer, ella, ¿verdad?, aleluya, mira el milagro, la multiplicación, y entonces se trata, amén, de echar a andar ese milagro, vendiendo ese aceite. Y así sucedió. Ella vendió el aceite, pagó la deuda, y de lo que quedó, vivió ella y sus hijos. Este es un milagro bien práctico, iglesia, porque a veces los milagros son prácticos, no son sobrenaturales así, son prácticos a veces los milagros. Y muchas veces cuando vemos ese tipo de cosas, decimos, este no es un milagro, pero es que a veces Dios trabaja de esa manera. ¿Cuánto dicen amén? A veces sí, yo sé que a veces Dios obra milagros así, no sobrenaturales, que de repente alguien, ¿verdad?, le llegó un dinero, no sé de dónde, pero le llegó un dinero y ese es un milagro. Él no tenía planeado ese dinero, o en el banco, en la cuenta le aparecieron ahí 100,000 pesos. Eso es un milagro. Pero hay milagros, hermanos, más prácticos también. Usted tiene poquito aceite, crea a Dios y Dios le empieza a multiplicar, y entonces usted se pone a trabajar, a hacer negocio con ese aceite. Es más, este es un principio de economía esta noche. Por ejemplo, tenemos el milagro de la multiplicación de los panes y peces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí en el libro de San Lucas, vamos a leerlo. San Lucas capítulo 9, versículos 12 al 17. Vamos a leer, dice así. Lucas 9 del 12 al 17.
Dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Aquí está un milagro de multiplicación. Es el principio de Dios, iglesia. El principio de la multiplicación. Pero eso sucede, ¿verdad? Cuando alguien obedece a lo que Dios dice, cuando alguien cree a Dios, cuando alguien, ¿verdad?, empieza aleluya, a echar a andar su fe. O sea, empieza a movilizar su fe. Es que no es nada más que Dios te da dinero, bendición, sino saber manejar ese dinero, saber manejar esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? A muchos Dios los bendice y parten y reparten, aleluya. Pero muchas veces, hermano, a veces Dios nos bendice también, ¿verdad?, para bendecir. Y eso es algo que todos entendemos perfectamente. Amén, bendecir a otros, bendecir la obra de Dios, gloria al Señor. Hay 2 escrituras que quiero leerles, pero que son un principio de Dios, hermanos, porque no es el hombre, no es la iglesia el que lo dice, es Dios el que lo dice. Vamos a leer estos 2 textos que nos hablan, amén, acerca de lo que Dios puede hacer cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos en las manos de Dios lo que Él pone en nuestras manos primero. Vamos a leer primeramente Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 12, esta tarde, gloria a Dios. Malaquías 3 del 8 al 12. Dice así, de esta manera: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Está hablando de una sobreabundancia. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Es el primer texto, hermano, que nos habla cómo Dios trabaja, ¿verdad? Cuando sus hijos, cuando el cristiano, aleluya, pone, ¿verdad?, sus finanzas, aleluya, en las manos de Dios. Dios multiplica eso, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos con el otro texto, Ageo capítulo 1. Aquí es una reprensión de Dios a su pueblo, pero lo leemos porque nos da una dirección también a nosotros, a la iglesia de hoy. Ageo capítulo 1, versículos 4 al 11. ¿Dónde andas, Ageo? Aquí está. Ageo 1 del 4 al 11. Vamos a leer, dice de esta manera: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Está hablando de la casa de Dios. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, dice, se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Aquí está hablando, hermanos, cuando Dios reprendió a su pueblo,
porque dice que ellos habían descuidado la obra de Dios, habían descuidado la casa de Dios. Ellos, dice, hermano, habían dejado de edificar la obra de Dios o la casa de Dios. Oye, ellos se habían enfocado en ellos mismos y se habían olvidado de la casa de Dios. Y tuvieron muchos problemas, ¿verdad? Las cosechas no les rendían. No había fruto, la tierra no produjo fruto, no había sequías, amén. No había bendición en sus campos, en sus ganados. O sea, vino maldición, porque ellos se olvidaron de la casa de Dios. Aleluya. Entonces, tremendo, iglesia, lo que Dios puede hacer cuando nosotros creemos y ponemos, amén, en nuestra fe en lo que Dios dice. La viuda hizo lo que le dijo el profeta Eliseo. Consiguió vasijas vacías, no pocas. Y entonces el milagro empezó a funcionar. El milagro empezó a suceder esta noche. ¿Cuánto lo creen? Por eso quiero hablar en tercer lugar del reto de creer a la palabra de Dios. Aquí lo más importante es que esta mujer le creyó al profeta e hizo lo que él le dijo, ¿verdad? Esto es lo que a muchos se les hace difícil. Creer a la palabra de Dios, creer a lo que Dios dice, creer a lo que Dios habla a través, ¿verdad?, de una predicación. Porque si no creemos en lo que Dios dice o lo que dice la Biblia, no llegaremos muy lejos. Aleluya. Piense en esta viuda. Si ella no hubiera creído a lo que el profeta le dijo, si ella desde un principio, cuando el profeta le dijo, ve y consigue vasijas con tus vecinos, imagínense que hubiera dicho ella, no, está mal, está loco, no voy a conseguir, déjense de cosas, le hubiera dicho a sus hijos. Imagínense si ella, hermano, no hubiera hecho eso, no hubiera ocurrido el milagro y el acreedor se hubiera llevado a sus hijos, se hubiera quedado ella sola. Aleluya. ¿Verdad? Si ella se hubiera aferrado a su aceite, a su poquito aceite, con esto lo vamos a hacer, ella se hubiera quedado sin sus hijos y hubiera muerto muy pronto. Gloria a Dios. Hay unos textos que quiero leer en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice estas palabras. 2 de Crónicas 20. Dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, les dijo: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice. En el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 23, se habla de creer a Dios. Marcos 9, 23, por favor, esta noche. Dice, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto creen esta noche? Que cree, todo le es posible. Marcos 11, 22 también, el mismo Marcos 11, 22, dice estas palabras. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Por todo lo que le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Crean a Dios. Y también el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Vamos a leer Proverbios 3, del 5 al 6. Dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Jehová de todo tu corazón. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes en tus propias ideas. No saques tus propias conclusiones. A veces, hermano, cuando Dios nos reta algo, ¿verdad?, de repente decimos, a ver, ¿cómo está eso? Pero no. Dice que debemos de confiar en Dios. Es más, en Dios sí podemos confiar ciegamente, hermanos. En Dios sí. En Dios sí se puede hacer real ese dicho, ¿no? ¿Cómo? No puedes confiar ciegamente, dicen unos a veces, ¿verdad? Pero en Dios sí, porque Dios no falla. ¿Cuánto dicen amén? Dios no falla. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él te va a bendecir, Él te va a prosperar.
si tú lo reconoces y confías en Él y haces lo que Él dice en su palabra. Tenemos que creer. Yo creo en un avivamiento, hermanos. Yo creo, amén, que Dios puede traer una multiplicación de gente en este lugar. Yo creo y sigo creyendo, ¿verdad?, que estas sillas se van a llenar en este año 2022. Yo sigo creyendo que este lugar se va a llenar y que vamos a terminar este año, hermano, lleno este lugar. ¿Cuántos lo creen esta noche? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque servimos a un Dios, hermano, que para Él no hay nada imposible. Para Él no es nada difícil salvar las almas, traer almas a la salvación, traer matrimonio, traer familia, salvar al alcohólico, al drogadicto, sanar enfermos. Para Él no hay nada difícil. El asunto es que nosotros tenemos que creer y hacer lo que Dios dice por el Señor y poner a trabajar esa fe. Yo creo que las finanzas también de esta iglesia se pueden doblar. Aleluya. Se pueden doblar este año. Yo he estado orando por eso, Señor. Dios, Señor, que haya una multiplicación de finanzas también en la iglesia. Que podamos, gloria al Señor, ¿verdad?, tener más, no estar ahí ajustándonos muchas veces porque no alcanza. Porque eso es lo que pasa, hermanos, es lo que, amén, muchas veces nosotros como pastores, ¿verdad?, tenemos que estirar lo más que se pueda, hacer rendir. Amén. Yo creo que el día que el Señor multiplicó esos panes y peces, hermanos, el Señor estaba preocupado ahí, comiéndose las uñas. ¿Qué pasó, Pedro? No, pues tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué?